Podcast oficial de la Municipalidad de Crespo. Muchas voces. Nuestra historia. El museo te cuenta, hoy salió a la calle y se encuentra en la casa de la hija de Nicodemo Espíndola, conocido como Trompa. También estamos con estamos con su hija mayor y con José María, el muy conocido Cochirila. Cochi, como todos lo conocemos. Gracias. En Crespo. Cuénteme, Marta, sobre su papá. ¿De qué descendencia era? ¿De cuáles son sus raíces? Nicodemo Espíndola. Y más bien de la época de que trajo Urquiza, la época vasco de esa parte, de una parte de España. Sí, de allá. Y de los antepasados. De los antepasados, sí. ¿Él nació en Crespo? Sí. Nació en Crespo. No sé si en Crespo, porque ellos tenían, o en Racedo, porque ellos tenían todo, él le había llegado una casa en Racedo, así que no sé si en Racedo, pero creo acá en Entre Ríos. No sé. O sea, dentro de la zona de... Sí. Y bueno, y una vez radicado acá en Crespo, ¿cuántos hermanos son ustedes? Nosotros 7, ahora somos 5. 7 hermanos. 5 varones y 2 mujeres, que una mujer que en paz descanse falleció, la Irma, después Finau Carlos también, y después estaban los mellizos que apenas eran los mellizos, no los que y después murió también una nena que nació y nació y murió. Esa la última sería. Pero no, si no moría o mi madre o una nena, sí. O la criatura. La criatura. Sí. Sí. Y bueno, tengo un hermano mayor que yo también, ¿eh? Así que hubiéramos sido 9. 9. Un mayor que también murió. 9 en total. Nacido murió. ¿Y cuál era la ocupación de su mamá, obviamente, a la crianza de los hijos y ama de casa, como era en todas las mujeres? Lavaba bolsas del molino. ¿Bolsas del molino lavaba? ¿Qué tipo de bolsas? Bolsas de harina. Que antes, sí, lavaba bolsas. O sea, se reciclaban. Sé que se remendaban también, ahora me viene a la memoria. Y se juntaba langosta en ese entonces también. Con los colchones chalas, y me maté toda la historia. Sí, yo me acuerdo bien que dormía en un colchón de chala. Mi mamá era la mayor también de las hermanas. Sí. O sea, eran las bolsas de, Cochi, contanos, ¿era la bolsa de alpillera o cómo se hacía una funda? Las cabezas de harina, no sé si... ¿Ustedes qué es lo que hacían con las que no servían más, que están muy agujereadas? No hacían los calzoncillos. Con las bolsas de harina. ¿Y el colchón cómo lo hacían? Con las bolsas que se unían las bolsas y se rellenaba con chala de choclo, del maíz. Eso en el tiempo de mi mamá, cuando era joven. Yo no me acuerdo de eso. No, el tiempo de mi vieja, cuando ellos eran muy... También, a donde hay una radio, creo... Sí, una radio, sí. La del grano. Bueno, ese era el terreno de mi mamá. En la esquina. En la esquina, eso era de mi abuela todo el terreno, ahí nació. Bueno, ¿y tu papá a qué se dedicaba? ¿Qué hacía? Él pintaba. Aparte, en tiempos también se vendía sandía, en los tiempos de sandía vendía sandía, porque viste que por ahí la pintura, si fue, es como el albañil, que por ahí tenés trabajo, por ahí no. Y bueno, el papá se la rebuscaba en todo. En todo. Mandarina vendía. Muy trabajador. Y después tuvimos verdulería con una parte casi un cuarto de... No media cuadra, pero un cuarto de terreno plantado todo. Con verdura. ¿Dónde está el centro médico? El centro médico. Al lado. Todo eso era. Era una piecita que hay. Bueno, al lado está todavía la persiana, está todavía el garaje donde nosotros... no vivía la gente ahí, entonces era un garaje con una piecita, entonces ahí teníamos la verdulería. Y mi papá
Los helados los hacía al lado de Rupel. No sé si conociste los Rupel, la Sí. panadería, donde Sí. que es una casa vieja. Bueno, al lado había otra casa más o menos parecida. Y De los ahí Rupert. empezó a hacer los helados. ¿Y No, cómo, los helados empezaron a hacerlo en mi casa, en la Rivadavia. Ahí se empezó cómo a hacer se los le helados. ocurrió la idea de hacer helados y salir a vender helados? Ay, que me mataste. Claro, yo le salía de piano a mi papá, pero vos podés creer que yo quisiera saber cómo los hacía, que nunca le presté atención. Porque tenía que haber tenido una Y receta, era alguien que le haya pasado. histérico. Mi papá tuvo medallas de cosas. Histérico en su limpieza, jamás se han intoxicado con en el centro, con los helados. Mi papá jamás los tenía al día. Y cuando ya estaba por llover, que nos daba de comer a nosotros todos los helados, que rogábamos para que llueva, así que hacíamos en taza todos los helados. Pero mi papá siempre fresco el helado. Y tuvo hasta medalla de cómo, a dónde lo hacíamos. Por eso me llevaba a mí, que yo era la más histérica también, en la limpieza, para lavar las cacerolas, todo bien. Era una casa para nosotros solo, para hacer los helados. Una sola pieza grande para hacer los helados, que ahí ya estaba con maquinaria, ya con la máquina eléctrica, ¿no? ¿Y cómo fue el comienzo? Me contaba hoy que era todo a mano. Claro, cuando él empezó a hacer los helados no había electricidad, así que todo lo hacía yo y un peón que tenía mi papá, Vicario. Él se fabricó una pieza chiquita que entraba el coso para dar la vuelta de ahí adentro, toda limpita, todo así, bien pintadita para fabricar los helados. Que y era un tacho, un tipo tacho, donde Claro, él un tacho mezclaba. así, qué sé yo, puede ser de 10 litros. Porque después tenía allá, ¿no? Cuando ya compró con las correas, toda electricidad, el tacho era como así, una cosa De así. 20, 30, 40, Uy, No, sí. 60 60 litros. Y aparte, ¿cómo se llama? Ya ahí ya hacía mucha cantidad de cosas. Era lo único que hacía es chocolate y crema. Ah, No, dos después sabores. hacía de fruta, de banana, así, después primero empezó chocolate y crema. Claro, en su comienzo fue Claro, chocolate y después crema. hasta de fruta sola se hizo. Y a ver, sigamos con el comienzo. ¿Él mezclaba, alguien le había dado la receta o la había inventado podés él? creer que eso sí No que se no lo sabe, sé. no se sabe. Ajá. Y o sea, tenía la leche de dónde la la compraba. Tenía un lechero especial porque no tenía que ser con agua, nada. Ujú. Leche pura. Pura. Ujú. Y los helados eran más ricos que cualquier helado que vos compraras. Y eso después- lo puede decir el pueblo de toda la gente que... Y la leche venía de los tambos. No, de un lechero que del campo, Ujú. que le traía precisamente para él. Y después, ¿cómo refrigeraba? ¿Cómo hacía que...? No al día. ¿Cómo? No es que se guardaba nada al día. Se hacía para el día. Perdón, ¿No? eso se hacía a la mañana bien temprano, Claro, que sí, se hacíamos bien ordeñaba temprano. para las 10:30, 11, cuando endurecía de helado, se ponía, se Adentro de los sacaba tachos del carrito. del carrito, como yo te conté, Y al con costado. viruta y hielo, sal y arpillera. Y eso lo conservaba que quedara... Y eso, después de comer, o antes de comer, ya salía acá en Crespo. Ujú. Después volvía. Y día de fiesta se iba todo, donde había fiesta seguía, donde sea él se iba. El día del ánimo jamás entraba al cementerio, estaba afuera vendiendo. Se recorría todos los pueblos. Y, Todos los y pueblos. cuando él hacía el helado, la mezcla, ¿con qué lo endurecía? ¿Tenía una heladera? No, se endurecía ahí y él compraba las barras en el molino. Se compraba las barras de hielo. De hielo. Sí. Ajá. Y él los partía el hielo y lo echaba alrededor del tacho y se endurecía haciendo los helados. Ah, claro, entonces endurecía el helado no en Claro, la heladera, cuando se está sino... haciendo, con la cosa del medio. Claro. Y, Mientras lo iba batiendo se iba endureciendo. claro, mientras se va batiendo se va Y endureciendo el el hielo. hielo lo mantenía. Y después sacaba y lo echaba al tachito del carrito adentro, que también tenía un tacho grande, el hielo entre medio y la bolsa con sal le ponía y la bolsa de arpillera para aplastar hielo. Así que quedaba congelado, no congelado, quedaba el helado como para tomar. ¿Y el carrito cómo era? El carrito está.
¿Me Acá. puede contar más o menos cómo era? El carrito en amarillo. ¿Y eso lo llevaba a pie? No, con un No, caballo, con ahí está el caballo. caballo. Con caballo. Claro, con caballo. Era Como un sulky, pero hecho a mano el cuadradito del carro. Hasta la... es como un... Él tenía como bajo y un cabré. vestido de blanco, con gorra y su guardapolvo acá, que donde ponía la plata. Y después, no, y el carrito decía bien amarillo y después puso helado Carlito por mi hermano. Tenía el cartel. Y aparte tenía una corneta de bronce. ¿Para qué servía la corneta? Para advertir que iba pasando él. ¿Y Ya la gente, los chicos, cuando sentía la corneta, ya el trompa ya iba. Ya salía. Sí. ¿Y en qué servía él los helados? Los vasitos de... Vasitos de... No era como los de ahora, no. ¿Y de dónde sacaba él los vasitos? ¿Los Él lo compraba? compraba. Eso ya no, él se manejaba él. Ujú, ujú. ¿Eran vasitos de qué material? De esos que se usan ahora también. Los chiquitos. ¿De pasta o de otro? Había de vaso de varios tamaños tenía el Así, papá. era 5 centavos. De ¿no? 5 centavos el más El vasito chiquitito. que se come en las heladerías. ese de Sí, pasta. sí, porque vos lo comías el De helado, sí. Hacía una hostia el vasito, ¿sí? No es como ahora, que viene más grueso de otra forma. Sí. El vasito vos probabas el vasito solo y es como si tomabas una hostia. Blandito. Sí. Y después esperamos ahí ansiosos todos cuando volvía, a ver si había una Y él sobrina. te hacía cosas también. Y ahí a buscar todos los guriches y a tomar. Teníamos que buscar el caballo. Lo dijo primero. Todos juntos. Y lo que mi Porque papá no- fue muy solidario. No se Como podía ser, guardar. ustedes que alguna vez me gustaría que le hicieran un reportaje a los parientes de los que quedan vivos de el que les daba mucho los helados, el que vivía enfrente de mi casa que se llamaba El que vendía el paralelo. Paralelo, Lelo. Mm. ¿Vos sabéis la historia de Lelo? Oh. A ¿Cómo me gustaría que una vez hagan la historia de Lelo? Que era toda la barra de él. Y los chicos pobres no le cobraban nada. Cuando veía a un chico que realmente necesitaba, se lo regalaba los helados. A mi papá lo amaban. Y yo me acuerdo que era una enfermera del hospital que me decía, la que ahora ya está jubilada, no me acuerdo el apellido, que les robaban los huevos a las madres, ¿viste? Los guachineros, la vendían para tener su platita para comprar los helados. ¿Sabes? Cada anécdota hay. Que me encanta escuchar las anécdotas. Y mi papá era mucho de... Cuando era una persona realmente que necesitaba, mi papá siempre fue... No era, pero nada de mezquino. Era recontra bondadoso. Y yo salí mucho a mi viejo. Yo gracias a Dios que le salía a mi viejo, mira. Porque tenía eso de... Por eso todo el mundo lo quería. Porque hemos querido a mi papá. Acá en Crespo. Y él salía, me contabas, Cochi, que también hacía señas con algún espejo, con un espejo en el campo. Que entre. Ah, Que decían, si no, viste, le hacía esto. ujú. Que no. Para que no entren hasta allá. Claro. Adentro, porque escuchaban la corneta por el silencio que había en el campo. Para que no entre el cohete adentro. Ujú. Y ahí seguía. Mm. Qué Así que bueno. con el espejo sabían si quería o no querían helado. Después cambalacheaba helado por gallina o huevo para hacer el helado. ¿Qué edad tenía cuando él dejó? Bueno, él se enfermó del corazón y ahí dejó. Ujú. 20 años fue verdadero. Vos calculás, yo tenía más o menos, yo eso lo quiero llevar a la cuenta que soy de matemáticas. Yo por él empezó cuando yo tenía 7 años. Él era vender los helados. Yo tengo 73. Vendió 20, por supuesto, todos los veranos. Marta, no era que cuando se prendió fuego en el molino que Bueno, pero eso ustedes es otra cosa, está hablando de los helados. y bueno, espera, que después Sí, dejó los después entró, helados, después entró. porque lo pusieron de sereno. No, después entró porque él salvó el molino de un incendio, después Sagemuller lo tomó para que sea Sereno. sereno. Pues ahí ya había dejado los helados. Claro, Y dejó. bueno, Sí. Pasó de heladero, de verdulero, No, de heladero. pintor también, porque en pintor. el invierno pintaba. En verano hacía los helados y en invierno pintaba. Ujú. O si no, vendía sandía.
¿Y las sandías eran de producción propia o las buscaban? No sé, ¿a dónde las traía? Viste que no sé quién las daba para traer, o traía camiones, no sé cómo ellos, porque había mucha gente. Esos que venden como acá. Ajá, ajá. No sé, porque estaba Fontana, había un montón de cosas y habrá vendido para alguien, viste, que le daba, pues traía mucha sandía, hasta sandía amarilla que no sé qué pedía, sí. Yo la dejaba para nosotros. ¿Y qué recuerda de esa Crespo de hace tantos años atrás? Que calles de tierra. Bueno, yo te lo juro que volvería a esa época y no la de ahora. Que dejábamos las puertas arrimadas y yo que era lo único que se hablaba ayer, que sentíamos la conversación de mi viejo. No, de mi viejo no, porque no creía nada. Mi vieja, qué sé yo, viste, del fantasma, la luz, el lobizón, los martes, los viernes, no me acuerdo bien cómo era. Y como yo era la mayor, tenía que venir adelante y los chicos todos atrás. Yo y mi hermana, y el Carlos. Y bueno, y eso es lo único, pero después se dormía, porque la puerta estaba arrimada. Pero nosotros de la gente no teníamos miedo de los... De las veces, viste, que se usaba mucho de hablar antes de los... No de los fantasmas, sino de los... Sí, de las leyendas. Claro, las leyendas de antes. Pero yo no... Nada de malas palabras. Yo tuve, gracias, y la Virgen María tuve una buena educación. Que no íbamos... Nosotros si dijimos alguna mala palabra, lo hicimos de grande. Pero... Yo siempre doy gracias a Dios, por más que me hayan fajado, por mi papá era de... Pero doy gracias a Dios, porque ahora sí, como veo el mundo como está ahora, doy gracias a Dios. Y creo que todos nosotros somos... ¿Y vos, Cochi, qué nos podés contar de esa Crespo de hace tantos años atrás? Era como un indio. Bueno, eso Ya. sí que tienen que hacer un reportaje, porque yo me mato de risa sabiendo la historia de él, que yo ni la sabía. Él cuando venía a mi casa ya venía con el pantalón bajo, aprontando el cachete del culo. Te morí, esto Era- parece un libro, mira. La- Lo vivían cagando. las andanzas, que no era yo solo, éramos un montón. Eran toda la Por época todas. de él. A la siesta era sagrado, Sí. ¿no? Y nosotros que íbamos y chusmeamos donde había árboles de naranja, de míspero, de lo que venía, mandarina. Y que cuando nos agarraban, nos corrían los dueños de la casa, ¿viste? Pero nos quedaba... No, mi papá quietos. era de enfrentar a cualquier chico que estaba haciendo travesía, aunque no sea ni Nicodem, pero él siempre vigilaba, cuidaba hasta los vecinos y a todo el mundo. Él subido en el árbol de Lanza. Lanza era lo de la esquina que nos alquilaba a nosotros a la casa. Soñé Lanza el apellido. Bueno, había un árbol grande de níspero. Y uno de los chicos, amigo de él, estaba allá en la vereda. Pero el que estaba subido en el árbol era él. Nada más que él, el otro chico, que no sé cómo se llamaba, estaba esperándolo a él. Mi papá pasa. Y lo reta el chico, ¿qué estás haciendo vos? ¿Qué esto? Que yo no sé cómo habrá sido el reto ahí, no sé, no me acuerdo, no sé, yo no sé la anécdota esa. Y el chico dijo, no, llorando, que el que estaba era su propio hijo. Ay, como le dieron. Si un día tuve que yo tirar un ladrillo a mi papá, diciéndole, ya era mayor de edad, ya me enfrentaba a mi papá, mi papá con revén, yo temblaba, custodiándolo a él, corriéndolo por todo el gallinero. Pero era el terrible, este era terrible. Pero no terrible mal. Claro. No era. Pero Era sí, andar, era lo que a mí, si yo hubiera sido varón, lo hubiera hecho. Yo si hubiera sido varón, hubiera sido igual que él. Porque me gustaban los campos, me gustaba la naturaleza. Y hasta pocos años que yo me iba con mi hijo acá a quedarme en las velas 4 días. Soy así. Nada más que ahora ya no me da el cuerpo. Pero si no hubiera sido igual que aquel. Ahí donde está el pórtico, donde hicieron la pileta un poquito más allá, el arroyo ese que venía de la ciudad, es agua limpita, porque en los varón, calle Entre Ríos y Yaco ahí para abajo, ahí es un balneario eso todo. Sí. Y después allá... Era campo todo esto. y Esto más- todo era campo. Nada que ver. Y más allá
era el campo donde está ahora el pórtico, era el Everly, de la esquina. Y ahí había una Padua. Y ahí se llamaba, vamos a la Padua. Y al lado estaba el arroyo y veníamos de la aldea San José, nos juntábamos, éramos como 20, y nos tiramos con barro a bombardearnos con y todo sin calzoncillo, nada. Porque si vos llegabas con el calzoncillo suyo a tu casa, éramos burgueses. Y lo que hizo, te voy a contar otra cosa, que eso, te lo juro que es algo de, vos decís, ¿lo hizo? Sí, lo hizo. ¿Viste Estrada? Está Otto Sagemüller, que ahí estaba el Obione, el gordo Obione, que el almacén. Por la Estrada caminando una cuarta cuadra. Todo, creo que estaba el río todavía, me parece que estaba el río todavía. Parte, sí. Bueno. No, ellos habían, ahí era donde ustedes se escondían, que hicieron como tipo la casita subterránea. Subterráneo, vivienda subterránea, y tenían todos los aparatos como para sacar el agua al bione, al costado que tenían las parras de bione, las frutas, y eran un montón y no iban a la escuela y estaban todos ahí. Las policías antes era de... no faltaba nadie. Todo el caballero, el promotor de todo es... Coche. No. ¿Qué no? Él es el promotor de todo. Fernando Jung, Bernardo Ruppel, el Lugo Gras. El Lugo Gras, mirá, que fue intendente. Iba a salir. El Morajú, porque no llegaba a los estudiantes a la escuela de comercio, estaban todos ahí abajo. Todos en la casa subterránea. ¿Y qué hacían? ¿Y sabes lo que hacían arriba? Se hacían como una de compastito verde, se hacían como si fuera así. Entonces llamaron a la policía. Llegaron a madre, que como no había ni escuela y no había alumnos, no fueron a la escuela, pero tampoco nos sabían. Y los mandaron ahí, no sé, alguno que habrá alcahueteado que podía estar ahí, y ellos todos escondidos. Después el policía y vio todo el campo llano, no vio nada, se fue otra vez. Vieron todos escondidos. Pero yo no estaba porque yo era el más chico de todo. Claro. Tú eres inocente igual. Sí, es terrible, la inocencia de el Hugo Méndez y todos los otros eran de edad de... me llevaban 3 años. Sí, pero todo más o menos la misma edad. Pero nada de cosas malas. No era maldad, eran... de chico, que yo tal vez que si hubiera sido varón, tal vez lo hubiera hecho, ¿viste? La última era cuando yo empecé, antes juntamos los huesos. Sí, para vender. Para vender, con ¿viste? Cuando llovía, tío de mi mamá, el agua traía y quedaban, viste, los fierros, de todo eso. Y me gustaba buscar todo eso. Y íbamos ahí a los Summers, que eran nuestros parientes, tío. Sí. Y como ahí le vendíamos, ¿viste? Y los pesaban y lo dejaban en la bolsa. Se compraban hueso. Lo dejamos en la bolsa llena. Y yo dije, no los vuelcan. Y no sé para qué era todo eso. Agarramos, le metíamos piedra primero, después arriba los huesos. Sí, y después lo volcó. Ay, qué chileada los pegó. Las historias, pero